la voz de Dios hablándote, las bendiciones llegarán y tu alma renovándose. Despiértate, contaré, donde tu alma se renovará. Despiértate, contaré, donde tu vida te cambiará. Despiértate, contaré, las bendiciones te llegarán. Despiértate, contaré, y de Dios no te apartarás. Bienvenidos a Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana. Y hoy tenemos un tiempo muy hermoso. Vamos a estar hablando esperanza en el dolor. Y tenemos a nuestra invitada especial, Heidi Camilo, con nosotros. Bien, Dios bendiga. Bueno, pues contenta de estar siempre aquí en Despiértate con Tere, trayendo la palabra necesaria en el momento adecuado. Así es, gracias Heidi por dejarte siempre usar de Dios. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, toda la nación y todas las naciones han sido de una manera u otra afectadas con este tema que estamos viviendo en nuestro país. Hace apenas unos días tuvimos una tragedia donde muchas personas perdieron la vida y donde muchas familias, más de 200 familias quedaron, afectadas por la pérdida de sus seres queridos. Y queremos de alguna manera aportar y traer una palabra de esperanza. Nosotros hemos estado orando como iglesia, como familia, hemos estado reforzando lo que es esa parte de consuelo y de fortaleza para todas las personas que directamente fueron afectadas. Y yo sé que sí, que el Señor en este momento difícil ha traído ese remanso de paz y esa fortaleza que necesitan. Así que vamos a hablar en este día, Heidi, sobre cómo traer esperanza en medio del dolor. Sí, definitivamente nuestro país se vio muy afectado, tanto de manera directa como indirecta, porque todos conocemos a alguien que conoce a alguien que perdió a un ser querido en esta tragedia, o le conocemos de manera directa. Sin embargo, también hay algo que hemos vivido como nación que tal vez nos ha tocado muy fuerte y que no habíamos visto nada parecido en nuestra historia. Y es algo que llamamos duelo colectivo, donde no solo las familias que perdieron a sus seres queridos, es que por esta exposición y esta sobreexposición que tuvimos minuto a minuto de todo lo que sucedió desde el momento en que se cae trágicamente este techo hasta ahora, hemos seguido minuto a minuto todo lo que ha pasado con todas y cada una de las víctimas. Hemos visto la desesperación, la desesperanza, el caos, la angustia, la ansiedad, cómo se movió todo este proceso y como nación todos estamos tristes. Señores, aquí lo que fue miércoles, jueves, viernes, sábado, el mismo domingo, nadie ponía música. No. Y el que ponía música era música de adoración, porque ni siquiera canciones cristianas, ¿verdad? Así como tan eufóricas. Porque el ánimo colectivo era muy bajito, una tristeza profunda. Algunos de mis estudiantes me dijeron, mire, profe, yo tengo 3 días que no duermo. Yo no perdí a nadie, pero tengo 3 días que no duermo y yo no sé lo que me está pasando. Y entonces nos tocó hablar sobre lo que es este proceso del duelo colectivo, como la empatía cognitiva, ese sentir lo que el otro siente y respetar el dolor que el otro está experimentando, es algo que nos ha enseñado que somos seres humanos, que nos vinculamos. Aunque no te conozca, puedo ponerme en tus zapatos y puedo respetar tu tristeza y acompañarte en la tristeza. Así es. Yo quiero, la verdad, es felicitar al pueblo dominicano, a todas las iglesias, todas, no importando, de qué denominación son, pero todos nos unimos como un solo cuerpo, como una sola familia. Yo sé que el Señor está muy contento con nosotros porque todo el mundo estaba pendiente, orando, clamando, oraciones
bueno, eran secciones permanentes de oración en todo momento, clamando, pidiendo al Señor fortaleza y consuelo para todas las familias. Y yo sé que esto para nosotros nos deja una enseñanza de que cuando nos unimos en propósito, nosotros podemos ver una luz al final del túnel, porque la verdad es que muchas personas están transitando en medio del dolor, porque el dolor no se va a ir totalmente. Eso es transitar en este proceso y al final la verdad es que ninguno vamos a seguir siendo iguales porque nos ha afectado, pero sí hay formas cuando nos anclamos en Dios, cuando confiamos en Dios, nosotros podemos ver que Él puede, ¿verdad?, llenar los espacios y fortalecernos. Y en cuanto al dolor que pasa a una persona, Heidi, hay etapas. Me gustaría que tú nos compartas sobre esos pasos. Hay mucha gente que todavía están negando, que creen que están en un sueño. He escuchado personas, porque me ha tocado hablar con algunos parientes y cercanos. Yo conocí a varias personas de las que fallecieron en el lugar y me ha tocado hablar con ellos y ellos todavía dicen, pienso que estoy soñando. A veces me duermo y quiero no despertar o quiero despertar y ver que era un sueño. Vamos a hablar de esas etapas. Sí, cuando hablamos del duelo hablamos de etapas. La primera es la etapa de la negación. Y como usted dice, pastora, yo que estuve en zona cero, que me tocaba dar la noticia de cuando encontraban uno de los cuerpos, dar la noticia al familiar que fue encontrado y que lamentablemente fue encontrado sin vida. Recuerdo que algunos me decían que no era verdad, que eso no era posible, que ellos tenían que verlo. Estaban en una etapa muy confrontativa, que es muy propia de los duelos, sobre todo los duelos traumáticos como este. Porque, bueno, cuando alguien parte producto de una enfermedad, tú te vas haciendo a la idea, mínimamente te vas preparando. Sí. Pero en estos duelos traumáticos, donde tú despediste a tu familiar contento, bonito, porque fue para una fiesta, que hasta te mandó fotos y videos del lugar y todo, y de repente te llaman y te dicen que no, que fue encontrado sin vida, tú no lo crees. Entonces, esa negación puede hacer que la persona se disocie. Disociarse es una anestesia, es como si rompiera con la realidad. Y a veces es tan grande el impacto que suelen entrar hasta en un estado catatónico. Es decir, la gente, para que me puedan entender, es como cuando la gente se queda con la mirada perdida y se queda helado, frío, sin movimiento. Tú puedes inclusive tratar de hacer movimiento con las manos para que la pupila se dirija al movimiento y no se da, porque la persona literalmente se desconectó en términos emocionales y físicos. Esto ocurre mucho en este tipo de situaciones y ahí es donde aparecen los temas de intervención en crisis. Por eso el cuerpo de psicólogos de varias instituciones del país dijeron presente y se apersonaron para hacer lo que son primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis en el lugar de la tragedia, porque sabemos que las personas iban a entrar o en crisis de angustia o en negación o simplemente el dar la noticia desde lo más humano posible, de ese cuidar a otros. Luego de esa etapa de la negación, la persona va a tener sentimientos encontrados como ira, una profunda tristeza, esa sensación de incredulidad, de que no creen lo que ha sucedido, y van a ir pasando por distintas etapas. Las etapas del duelo no son lineales, como las matemáticas del 1, 2, 3, 4, 5. No, tú puedes tener a alguien que de repente puede tener una falsa aceptación de, bueno, sí, yo entiendo que mi familiar murió, y de repente entrar otra vez en negación y decirte, no, pero es que eso no pasó, es que me lo tienen que contar otra vez, es que me lo tienen que decir otra vez. Y así puede ir entrando tanto en esa negación como la aceptación. Ya la última parte es la parte de la resignación, pero obviamente va a costar, sobre todo en este contexto donde no tenemos solo a una persona, sino a varios. Hay familias que tienen muchos miembros que lamentablemente perdieron la vida en este siniestro. Por lo tanto, el duelo ahí es un duelo complejo,
Sí. Porque no es simplemente que murió uno, es que murieron varios. Es que de repente tenemos a niños y niñas y adolescentes que sus padres ambos partieron, Quedaron huérfanos. quedaron huérfanos. Tenemos a padres que perdieron a varios de sus hijos porque de repente había un cumpleaños y que estaban sus hijas y sus hijos compartiendo y había un primo y habían mesas que fueron familias enteras, que todos eran entre hermanos, tíos, primos, que lamentablemente no retornaron a sus hogares. Por lo tanto, ese duelo complejo, ese duelo traumático es un elemento que nos va a enfrentar con una realidad muy compleja de afrontar. Y que es la etapa realmente que ahora están viviendo todos los afectados directos. Todavía, o sea, no hace una semana del siniestro y las personas todavía no creen que pudo haber pasado tal como se ha presentado. También veo que hay personas que sienten como culpa, que algunos tenían el sentir de no ir. Entonces, esas personas que no fueron y debieron estar, y aquellos que estuvieron que no estaban, no tenían en planes ir, esas personas están ahora mismo, o esas familias, con muchas situaciones. Sí, de hecho, los sobrevivientes van a enfrentar algo que se llama culpa del sobreviviente, donde de repente, si yo estaba sentada con varios miembros de mi familia o amistades y por misericordia divina yo pude salir o fui rescatada y hoy estoy viva, por un lado agradezco el que estoy viva, pero por el otro lado me siento culpable de que yo fui la única que sobreviví. Por eso se le llama culpa del sobreviviente, porque es una mezcla muy impactante entre la gratitud de estar, pero también la incertidumbre del por qué los otros no, porque los otros murieron y yo no. Ahora Sí. me toca vivir sin la presencia de mi familia o de las personas que yo conocía que eran muy cercanas. Y es un trabajo que se va a prolongar por un tiempo. Otro trastorno que es muy probable que se desarrolle es el trastorno de estrés postrauma, tanto en el personal que asistió, como en las personas que sobrevivieron, como en las familias que van a enfrentarse ahora a un ajuste de la dinámica. Sí. Porque hay familias que literalmente van a tener que ajustar toda su dinámica en función de esta nueva realidad. Entonces, el trastorno de estrés postrauma va a ser muy complejo para muchos de ellos. Van a tener pues esas reexperimentaciones cuando escuchen una sirena, cuando escuchen un sonido fuerte, el sobresalto del cuerpo, de recordar lo que vivieron en esa fatídica noche. Otros van a tener una activación total con olores, con figuras, con sonidos, con la música. Es decir, vamos a tener demasiados estímulos activadores que van a provocar respuestas traumáticas. Por eso es que el trabajo del duelo se complica en este sentido, porque no es simplemente el ir y tal vez enterrar a mi ser querido. Es todo lo que se va a desarrollar a lo largo de estas Un semanas. acompañamiento. Exactamente, de estas semanas y meses. Sí, debe haber un acompañamiento y debe haber un seguimiento, y también que no todos viven el duelo de la misma manera. O sea, hay personas, como tú decías ahorita, que puede ser que acepten, aparentemente acepten, pero es una forma, es como un mecanismo que ponen, como una barrera para no sentir tanto dolor. Bueno, yo estaba evaluando que hay muchas personas que todavía no están preparadas para morir, para partir. La gente no se prepara, Heidi, para morir, y es lo único seguro que tenemos. Sí. Porque tú puedes agendar tantas cosas, pero la verdad es que la muerte va a llegar. El Señor dice en su palabra que nuestros días están contados y nosotros un día vamos a tener que partir, pero la gente no está preparada para morir. No estamos preparadas para decir adiós. Esa es la realidad. Algunos que hemos trabajado tanatología. Tanatología es la parte de la psicología que se encarga de trabajos de duelo. Cuando me ha tocado y me tocó hacer trabajos vivenciales, recuerdo que había un ejercicio que era prepararse para morir, y quien conducía el taller nos pidió imaginar el día de nuestra muerte y que agendáramos el día de nuestra muerte y que planeáramos todo lo que haríamos
hasta llegar a morir. Y recuerdo que hubo personas que entraron en una catarsis profunda y empezaron a llorar, pero un llanto, y literalmente hubo que hacer una intervención, porque realmente fue tan intenso ese ejercicio que hubo que pararlo en un momento para que estas personas que entraron en crisis pudieran atenderlas y demás. Pero recuerdo que fue muy impactante trabajarlo. Sí. Y trabajarlo desde la terapia, desde tú hacerlo y de tú vivenciarlo. La verdad es que todos debemos prepararnos porque no sabemos el día ni la hora. Y esta situación que acaba de pasar, eso nadie lo esperaba. Todo el mundo estaba muy contento. Cada vez que vemos los videos que presentan, veíamos la gente tan feliz, en familia, esposos que bailaban, que estaban tan contentos, pero ellos no sabían, y mucho menos que un techo se iba a desplomar. O sea, lo que menos iban a pensar ellos era que se iba a desplomar un techo. Entonces, yo creo que lo importante de esto es nosotros estar preparados para el día que nos toque, tener nuestra, ¿verdad?, nuestra seguridad de que vamos a partir con el Señor, porque dependiendo de lo que nosotros escojamos ahora, aquí veo ahora mismo muchas personas muy sensibles, buscando de Dios, muy quebrantadas. Veo personas que no son cristianas y están diciendo, pongan atención a las señales, porque el Señor está enviando un mensaje, algo grande se aproxima y el Señor está alertando. Entonces creo que este es un tiempo como para nosotros poner nuestra barba en remojo. Dicen que cuando el mal llega donde tu vecino, pongamos nuestra barba en remojo, porque un mismo acontecimiento puede pasarle a todos en diferentes momentos y ninguno de nosotros va a estar exento de lo que es la partida, de lo que es ver a un ser querido partir o de la partida nuestra. Entonces lo mejor es orar al Señor y ir poniendo como las cosas en orden, ponernos a cuenta, saldar las cosas que tenemos pendientes. Hay muchas deudas de amor, hay muchos abrazos que dar, hay muchas reconciliaciones que hay que, en este tiempo, que hay que provocar. Yo creo que es un tiempo de nosotros hacer como una evaluación de todas las cosas que tenemos pendientes y comenzar a ponernos a cuenta. Sí, definitivamente tenemos que crear esas sanidades transgeneracionales. Si usted tiene alguna deuda pendiente de dolor, de rencor, de resentimiento con sus ancestros, papá, mamá, hijos, hermanos, primos, tíos, es momento de usted simplemente saldar eso, porque lo más triste es cuando alguien parte sin poder tener la oportunidad de decir adiós, y no todos la vamos a tener porque no sabemos la forma. Recuerdo que muchas personas decían en ese día que querían darle ese último abrazo a su familiar, que querían, pero no podían, porque bueno, las condiciones no estaban dadas, pero que lo que más anhelaban era tal vez darle ese abrazo. Recuerdo que cuando me tocó darle la noticia a un señor de que se había encontrado el cadáver de su hijo, él estaba sentado y bueno, estaban ahí los tíos y demás, y cuando se lo dije, él solo respiró profundo, respiró muy profundo, y recuerdo que me dijo, yo se lo tengo que decir a su mamá. ¿Cómo yo se lo voy a decir a su mamá? ¿Cómo se lo voy a decir a su abuela que está preguntando por él? Que dónde está mi negrito que no ha venido a darme mi abrazo. Ya usted sabe el trabajo de este hombre de contarle a estas dos señoras esto. Y eso me dio la gran lección de que, señores, siempre hay que dar los abrazos, siempre hay que dar el perdón no es para el otro, el perdón es por sanidad suya. Y el trabajo psicoespiritual es importante poder hacerlo. Como usted muy bien decía, pastora, las iglesias se unieron para orar, para prestar ayuda. Sí. Varias iglesias fueron y esa oración era tan efectiva que llevaba paz. Recuerdo iglesias que fueron y se le acercaban a las familias y decían, ¿me permites orar? ¿Quieres que ore? No importaba si la persona era evangélica, católica, no importaba. Sí, ore por mí, sí, deme un abrazo. Sin conocerse, le llevaban paz, porque la palabra trae paz y de eso se trata, de tener esperanza en el dolor, se trata de tener calma en el medio de la tormenta,
de que no íbamos a hacer nosotros nada para aliviar el dolor que la gente estaba sintiendo, porque teníamos una realidad difícil de ver. Sí. Pero lo único que podíamos aspirar era a transmitir un mensaje de calma y de paz para la persona que estaba o recibiendo la noticia de la pérdida o con la esperanza de que encontraran a su familiar con vida, pero ya por las condiciones pues uno sabía que las probabilidades eran pocas. Pero la gente necesita esperanza, Sí. porque la esperanza es la base de la resiliencia y ahora tenemos que movernos hacia la resiliencia, y la fe y la esperanza son columnas primordiales que necesitamos para poder continuar luego de esto. Así es. Tú sabes que es bueno en momentos como esto aferrarnos a lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, porque el Señor venció. O sea, ¿quién más que Jesús, que pasó un proceso sin ser Él el culpable? Porque realmente la culpa era nuestra y Él tomó nuestra culpa. Y Él fue sacrificado, sacrificó su vida, entregó su vida por nosotros. Entonces Él dice, confíen que yo he vencido. O sea, vendrán momentos difíciles para todos, pero confíen. Yo sé que del dicho al hecho hay mucho trecho, y que lo que hay que pedir al Señor que tenga misericordia y que nos ayude, que nos prepare para cuando llegue el momento difícil, que nosotros podamos ser entendidos en los tiempos. Yo creo que nosotros ahora tenemos una linda oportunidad, y es de volvernos a Dios, de buscar más el rostro de Dios, y Él se va a dejar encontrar, porque dice que Él está cercano de aquellos que le buscan, y también habla de que un corazón contrito y humillado el Señor no lo va a despreciar. Entonces es importante que en medio de este proceso nosotros encontremos esperanza en Dios, que nosotros entendamos que Él está ahí para darnos el consuelo que no podemos recibir por otra vía. Él es el Dios de toda consolación, y solo Él puede entender y puede conocer la medida y la dimensión del dolor que cada uno de nosotros puede sentir en un momento como este. Sí, definitivamente tenemos que aproximarnos a esa fortaleza que solo da el Señor, a esa espiritualidad, a esa intimidad, porque el Señor envió al Consolador, que es el Espíritu Santo, para darnos ese abrazo de amor, de fuerza, de consuelo, de sabiduría, de qué hacer y cómo hacer en todo lo que estemos pasando. Así es que la invitación es a que nos dejemos abrazar y a que, como dice una canción, entremos en los brazos de papá, porque solo Él es un padre que consuela y un padre que nos da la oportunidad de poder arreglar nuestra vida, de hacer las cosas de una manera diferente para entrar más en su presencia y saber que definitivamente hay gente culpando a Dios ahora. ¿Dónde estaba Dios? Eso lo he escuchado mucho. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó eso? En el mismo lugar que está hoy para recibirnos con consuelo. La voluntad permisiva del Señor solo la conoce Él. Ahora yo sí te puedo decir una cosa. Dios siempre está dispuesto y disponible para acompañarnos y ayudarnos. La respuesta del por qué pasó, nadie la tiene. Yo no la tengo, no la tenemos ninguno. Solo podemos decir que el Señor es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no es momento tal vez de cuestionar dónde estaba Dios. Es momento de decir, Señor, aquí estoy, abrázame y consuélame porque no tengo paz. Y yo te aseguro, te garantizo que lo vas a recibir. Amén, amén. Yo quiero orar. Quiero, antes de terminar, elevar una oración de fortaleza y de consuelo. Y como decía Heidi, el Señor está en el mismo lugar. A veces los que nos cambiamos de lugar somos nosotros. Y es importante que nosotros estemos en el lugar correcto, que siempre estemos, ¿verdad?, en el momento preciso, con las personas indicadas, como dice nuestro pastor Mao, que él siempre hace énfasis, que estemos en el lugar correcto. Así que vamos a orar. Oh, maravilloso Padre Celestial, tú eres un Dios amoroso, un Dios bueno, y tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que tú nos has dado, Señor, la libertad, el libre albedrío, Señor, para nosotros escoger qué hacer con nuestra vida, Señor.
Tu palabra dice que tú has puesto el cielo como testigo y que ha puesto delante de nosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Y nos has dicho, escoge pues la vida para que vivas. Y yo quiero en esta mañana, en esta hermosa mañana, en esta semana que comienza, Señor Padre, que tú nos ayudes, Señor. Oh, mi Dios, que tú pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada familia, en todos nosotros, Señor, para estar cada día más cerca de ti, Señor, para estar en el lugar correcto, Señor, mi Dios. Ayúdanos, Señor, Padre, a ser entendidos en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, a poder interpretar, Señor, las señales de las cosas que están aconteciendo, Señor. Revélanos, Señor, muéstranos, Padre, oh Dios. Yo sé que cosas grandes, Señor, Padre, se avecinan. Yo sé que estamos, Señor, en los últimos tiempos. Estamos en la recta final, Señor, y queremos estar firmes en ti, Señor. Padre, que todo el que esté firme, que no caiga, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre, que cuando tú regreses o cuando vayamos a tu encuentro, Señor, estemos haciendo tu voluntad, Señor. Yo te pido esperanza, Señor, te pido consuelo, te pido fortaleza, te pido un abrazo fuerte, Señor, Padre, para cada familia, Señor, que está atravesando, Señor, en medio de este dolor, Señor. Personas, Dios mío, que están transitando, Señor, Padre, por un proceso inesperado, Señor. Oh, Dios mío, fortalécelos, Señor. Fortalécenos a todos, Señor. Que nosotros estemos tan seguros en ti, Señor, que tú eres nuestra roca firme. Que cuando nos toque partir, Señor, podamos decir que el vivir para nosotros es Cristo y el morir es ganancia. Que podamos partir de esta tierra, Señor, y podamos recibir la corona incorruptible que tú tienes, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a todos, Señor, a afirmarnos más y a estar, Señor, Padre, en la brecha, Señor, a estar apercibidos, Señor, en estos tiempos. Cubre a cada familia, Señor, de las que han sido afectadas directamente. Cubre cada familia de nuestra nación, Señor, y de todas las naciones, Señor. Fortalece, Señor, la relación familiar y la relación de la familia contigo, Señor. Glorifícate en este día, Señor, y bendícenos con paz por todas partes, Señor. La paz tuya que sobrepasa todo entendimiento gobierna nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, quiero que en este día estemos reflexionando, en esta semana estemos a la disposición de ayudar a alguien que necesite ese abrazo fuerte y que nos necesite, porque la verdad es que hay muchas personas esperando una palabra de fe y de esperanza. Quiero que compartas este episodio con alguien y que pueda ser de bendición para todos aquellos que en esta semana necesitan una palabra de consuelo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos en una próxima entrega en Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana.